Libro de Génesis, capítulo 22, y vamos a estar dando lecturas del versículo 13 con la ayuda de nuestro Dios. Capítulo 22 del libro de Génesis. Uno de los libros que no le cuesta a usted encontrarlos. Así es que dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 1: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y lo tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Solamente, hermanos, siéntese. Al meditar en esta preciosa lectura, tenemos, hermanos, este acontecimiento en donde podemos comprender de que todo aquel cristiano evangélico que ha confesado el nombre de Jesús como su Salvador y mantiene, hermanos, una estrecha relación con Él, siempre es un cristiano
de éxito. Siempre mantiene aquella fe genuina con Dios. Siempre está, hermanos, de mano a mano con Dios, porque mantiene esa estrecha comunión con Él. Esa relación está pero totalmente entrelazada. Pues quiero hablarles acerca de un hombre que mantuvo una gran amistad con Dios, que la Biblia declara de que Abraham fue pero un gran amigo de Dios. ¿Cuántos son amigos de Dios? Jesús les dijo a sus discípulos: ya no les llamaré siervos, sino que les llamaré amigos. Porque el amigo tiene un acercamiento mucho más. Seguramente aquí hay entre nosotros hermanos de que quizás a la familia no le han confesado algunas cosas, pero que a sus amigos sí. Ya se han dado algunas ocasiones así. Pues Abraham, hermanos, fue uno de ellos de que mantuvo una estrecha relación con Dios, y es donde vemos acá este versículo 1 de este capítulo 22, en donde dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. ¿A cuántos les gusta responderle a Dios así? Qué bueno, aunque sea pocos, pero hay. Porque fíjense que esa palabra quiere decir estoy dispuesto. Como cuando usted recibe un ministerio y lo recibe con ese gozo, o solamente lo recibió por compromiso, pues usted y Dios lo sabe. Pero Abraham aquí dice: heme aquí, estoy dispuesto a lo que sea. Ahora, hermanos, ¿por qué será que dice aquí aconteció después de estas cosas? Es porque ya habían habido otras cosas antes, y se inicia otra nueva historia acá en el capítulo 22, porque usted conoce de todo lo que es la historia de Abraham, de que recibe su llamado en el capítulo 12, y desde allí vienen, hermanos, unos acontecimientos con él. Y dentro de todo eso se dieron, hermanos, a pesar de que siendo un hombre de renombre en la Biblia, cometió también sus errores, pero que a través de esa amistad, esa estrecha amistad con Dios, Dios siempre, hermanos, mantuvo esa buena amistad cerca de Abraham. Sucede de que dentro de sus compromisos y promesas que Dios le había hecho, para no relatarle todo, usted conoce de que Jehová le dijo: mira, ustedes van a tener un hijo. Y Sara, dice la Biblia, que se rió porque Jehová le había dicho que iba a tener un hijo. Y aquel hombre que en ese tiempo pues prácticamente pudo haber tenido unos 75 años, ya una edad bastante avanzada, la Biblia declara de que a esta mujer ya toda su edad fértil había pasado, pero que Dios le da esa promesa. Y esa promesa tan grande es aquella donde viene aquella debilidad, y estas personas, hermanos, se desesperan, y es donde cometen aquel error y ellos procrean un hijo fuera del matrimonio. Ahora, se da aquel acontecimiento de que no pudo, cuando se da el tiempo de que Isaac iba a nacer, no pudieron vivir aquellos dos hermanos en aquella casa, porque uno era el de la promesa de Dios y el otro era el que había nacido fuera del propósito de Dios. Dios, hermanos, siempre tiene un buen propósito con cada uno de nosotros. Solamente, hermanos, es de que nosotros muchas veces nos desesperamos, pero Dios tiene su tiempo. Abraham, hermanos, siendo tan obediente a Dios, para ser, hermanos, siempre aquel hombre que resalta a través de muchos actos que él hizo,
Dios le dice de que tenía que apartar a Ismael de su hogar porque no podía vivir con Isaac. Aquello, hermanos, tuvo que haber una separación porque había una contienda, y hasta el día de hoy podemos ver que toda desobediencia trae duras consecuencias. Ahora, hermanos, cuando nosotros entendemos este pasaje bíblico, vemos de que algunas naciones del Medio Oriente son los descendientes de Ismael y son los proveedores de todas las guerras. Son esos impetuosos países, hermanos, de que están haciendo grandes guerras porque siempre Ismael está en contra de Isaac. Aquellos que conocemos como los palestinos siempre, hermanos, han estado en contra de Israel. Así es de que las duras consecuencias, hermanos, siempre se pasan cuando hay un error. Entonces, de eso está hablando acá, y le pudiera mencionar muchas cosas más, pero de eso es que este versículo menciona de esa manera: después, aconteciendo que después de aquellas cosas viene otra más. Ahora viene, hermanos, aquella dura prueba para Abraham, de que Dios le pide, hermanos, aquello que él amaba, lo que menciona la Biblia como único, que después vamos a ver otro punto acerca de esto. Y le dice de que ahora pues toma tu hijo y me lo vas a ofrecer en un holocausto. ¿Y sabes a dónde? Donde yo te diré. Esa es la palabra de Dios. ¿A cuánto nos gusta obedecer la palabra? Nos cuesta, ¿verdad? Pero qué bueno de que procuremos hacerlo. Abraham, hermanos, él dice el versículo 2, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, piensa en esto. ¿Por qué será que le dice tu único? Es porque Abraham tenía otros hijos. Pero dentro de eso, el único que Dios le estaba pidiendo era a Isaac, aquel hijo que él le había dado por promesa. Porque en el capítulo 25, usted lo puede leer en su casa, los que poco leen la Biblia y la vienen a leer hasta acá, en el capítulo 25 usted ahí va a encontrar, y los que ya han leído saben de que ahí aparecen hasta los nombres de los otros hijos que tenía Abraham, y con otra mujer, no con Sara, sino que con otra mujer. Entonces ahí vemos, hermanos, de que Dios le está pidiendo lo que le había dado. ¿Y qué pasa con esa prueba ahora? Es de que Abraham tiene que darlo en sacrificio hacia Dios. Ahora, entonces, hermanos, pero ¿qué sucede con Abraham de ahí para allá? Dios, hermanos, está viendo su procedimiento. ¿Qué es lo que Dios está probando? Está probando su verdadero carácter. Dios, hermanos, prueba nuestro carácter, cómo está delante de Él, cómo nos comportamos delante de Él, porque muchas veces quizás, hermanos, tratamos de ser muy bien comportados con las autoridades ejecutivas, con los líderes donde nos congregamos, pero con Dios, hermanos, ¿cómo está esa estrecha relación con Él? ¿Cómo está esa capacidad de carácter que Él está midiendo con nosotros? Eso es lo que está haciendo con Abraham. Él está pidiendo lo único, aquello que él amaba, aquello que él le había dado, ahora se lo está pidiendo. Y ve el versículo 3 para que hagamos una comparación allí, y dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ahora, hermanos, ¿qué
¿qué usted ve con gran relevancia ya en estos dos versículos? Es de que Dios le había dado un mandato de que había un lugar donde ofrecer ese holocausto. Ahora, hermanos, Dios nos pide a nosotros de que ofrezcamos algo, hermanos, en un sacrificio vivo delante de Él y donde Él nos ha dicho, a donde Él nos ha llamado. Tenemos, hermanos, que llevar ese sacrificio de algunas costumbres que nosotros ya como creyentes ya no conviene, hermano, que nosotros las llevemos. Debémoslas a un sacrificio y démoslo para que dejemos eso atrás. Pero ¿qué pasa? ¿Abraham sería que iba sonriéndose a lo que iba? No, hermano, sí. Mire, si hay quien que dice, hermano, ¿y qué tal? ¿Y cómo? ¿Y qué pasa con esto? Y empiezan alguna plática. Y cuando llegue, mire, ¿cómo está? Ah, hermano, pues Dios proveerá. Esas palabras muchas veces las decimos como una costumbre. Pero Abraham, cuando su hijo se para y le dice, pero mira, padre mío, ajá, ¿y qué? Mira, aquí va la leña, cargando su leña. Tú llevas el fuego, según era una bandeja donde cargaban el carbón. No eran los fósforos ni el encendedor que usted ahora conoce. Ahí llevaba el carbón ya encendido y un cuchillo, que era un cuchillo ya especial. Mira, aquí va todo, pero ¿y el cordero dónde está? Cuando Abraham, hermanos, expresa esa palabra, no cree eso, él se le partió su corazón en decirle, Dios se proveerá de cordero, hijo mío. ¿Sabe? Él, por no decirle, mira, si es que tú eres a quien yo voy a sacrificar ahorita. ¿Tú te has dado cuenta que tú llevas ahí la leña? Aquí ve el fuego, aquí ve el cuchillo. Y sabe, tú eres a quien yo voy a sacrificar. Esas palabras, hermanos, salen de lo más profundo de Abraham. Y ¿sabe qué? Eso le dolía a él. Pero que era un sacrificio, una prueba, hermanos, que le había llegado a Abraham de probar su carácter. ¿Cómo está, hermanos, nuestro carácter delante de Dios? ¿Lo tenemos, hermanos, en esa estrecha relación con Él? ¿O todavía hay algo que a nosotros nos estorba para poder tener esa estrecha comunión con Dios? Es tiempo de que podamos llevar, hermanos, y presentar eso delante de Dios, porque eso es lo que el versículo está diciendo, de que después de aquellas cosas Dios le da una nueva oportunidad a Abraham de que pudiera demostrar su verdadero carácter. ¿A cuántos Dios nos ha dado muchas oportunidades para poder, hermanos, darlos esa oportunidad más de poderlos llegar hacia Él, acercarlos hacia Él, llegar arrepentidos nuevamente delante de Él? Nuestra hermana Lidia decía acá al principio del culto de que nosotros nos gusta recordar solo lo contrario, pero muchas veces los favores, las cosas buenas, eso lo olvidamos, lo dejamos atrás. Pues entonces así nos acontece a nosotros, hermanos, muchas veces solamente pues queremos recordar las cosas malas de alguien, pero no vemos, hermanos, de que nosotros llevamos y debemos de tener también esa estrecha comunión con Dios personalmente. Abraham, hermanos, Dios le pide esa estrecha manera de poder presentar ese sacrificio delante de Él. ¿Después de cuándo? Después de que habían pasado cosas, de que a él le habían hecho mucho daño. Pero ahora Dios le está mencionando y le dice, mira, pero ¿sabes qué? Eso va a ser donde yo te lo diga. Eso no va a ser donde tú lo digas. Eso no va a ser cuando tú digas tampoco. Entonces, hermano, ¿dónde Dios quiere que nosotros vengamos a presentar ese sacrificio vivo? Como dice Pablo a los romanos, os ruego, hermanos, en el capítulo 12 de la carta a los romanos, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis, ¿qué? Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que es que ese culto racional de cada uno de nosotros. Eso, hermanos, que lleva aparte mi vida, aparte la vida de cada uno de ustedes, pero que vengamos, hermanos, con esa estrecha comunión con Dios y podamos cada uno de nosotros, hermanos,
presentarlos delante de Él. ¿Y a dónde? En el altar de Jehová. ¿A dónde es ese altar de Jehová? Es aquí, en este lugar. Pues no se quede entonces solamente allá en su casa, ya porque hay, Dios bendiga a los que están allí conectados en diferentes plataformas digitales, pero quizás son de algo otras denominaciones, de que tenemos mucha audiencia de eso, como también algunos de que por algunos motivos de trabajo no pueden estar, pero que solamente por quedarse cómodo en su casa, no se quede allá, venga aquí a la casa de Dios, a este lugar que se ha llamado casa de oración. Este es el lugar donde Dios quiere, hermano, que vengamos y nos presentemos delante de Él. Es este lugar, hermano, donde nosotros el día del ayuno debemos de estar, en este lugar. No se quede por cualquier causa ya en su casa diciendo, no, es que yo, hermanos, aquí lo voy a hacer, aquí en mi casa. Aquí es el lugar donde nosotros debemos de venir, hermanos, a unirlos en oración, a presentar ese sacrificio vivo delante de Dios. ¿Por qué? Porque cada día es una oportunidad más que Dios nos da a cada uno de nosotros. Pues Abraham, hermano, eso es lo que ahora él se está dando a entender allí por medio de ese llamado que Dios le hace. Y ahora, hermanos, ¿en qué se convierte esto? Esto se convierte, hermanos, en una tipología del sacrificio de Jesucristo. Ya de que Isaac, hermanos, los dos con Jesús tuvieron nacimientos milagrosos. ¿Sabe de que Isaac nace de una familia de dos señores que ya no se podía creer que allí iban a haber hijos? Jesús nace de una forma milagrosa también, porque fue por palabra de Jehová. Pues Isaac también fue por palabra de Jehová ese nacimiento de él. Y es ahí donde empieza, hermanos, como aquella similitudes de que ambos hermanos experimentaron cosas bastante parecidas. Ambos hermanos, ellos cargaron cada uno de ellos el madero. Cuando Jesucristo, hermanos, iba hacia el Gólgota, Él iba, hermanos, en aquel sacrificio por cada uno de nosotros. Isaac, hermanos, cada paso que daba, él llevaba el madero, llevaba la leña en sus hombros, sabiendo, hermanos, en sí, de que dicen algunos comentaristas, no lo busquen en la Biblia, sino que dicen algunos comentaristas así, de que los judíos, a ese versículo exactamente, el versículo 6 en adelante, hasta el versículo 10 de que hemos leído, le hablan así, de esta manera, de que es el compromiso de Isaac, en donde aquel momento, hermanos, en donde llegan al monte y se queda quizás aquel muchacho viendo a su papá arreglando aquel altar, preparó la leña, y el versículo 9 que hemos leído dice que lo ató, lo puso sobre la leña. Cuando él levanta su mano, el ángel de Jehová no le habla a sus espaldas, no le habla, hermanos, allí mismo en la tierra, sino que se da a entender que está en el aire. Y le dice: Abraham, Abraham, no le hagas nada a tu muchacho, porque he visto verdaderamente que temes a Jehová. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. El temor, hermanos, no es aquel miedo, porque muchas veces lo que nosotros queremos expresar es miedo. Ay, es que me va a ver el líder. No, es que, ay, es que por aquí puede pasar el pastor. No, es que por aquí hay muchos hermanos que pasan. Ese es un miedo, porque usted quiere esconderse de alguien de que lo va a ver aquí en la tierra. Pero más el temor a Jehová, ese anda en su corazón y en el mío. Y sabe de que en todo lugar y en todo momento usted depende, hermanos, de aquello que se llama apartado del pecado, y es lo que le llamamos bíblicamente santidad. Entonces es la manera con la cual, hermanos, cada uno de nosotros podemos ver
ese sacrificio o esas similitudes de que a quien representaba Isaac, representaba el sacrificio de Jesucristo. Ambos, hermanos, fueron presentados en sacrificio por sus propios padres. Ambos, hermanos, llevaron, hermanos, aquel madero y se presentaron voluntariamente. Según la Escritura, hermanos, aquel muchacho que estaba siendo sacrificado por un hombre de 100 años, a esa edad ya, o a ese tiempo Abraham tenía ya 100 años. Yo pienso, hermanos, que Isaac bien se hubiera podido correr, bien hubiera podido escapar, pero como es una tipología del sacrificio de Jesús, es aquel, hermanos, que ambos pusieron su vida, ambos llegaron voluntariamente a ese sacrificio, ambos, hermanos, se presentaron para poder llevar hasta ese momento ese acto de fe, pero a quien, aunque Isaac fue el que se ató para sacrificarse, ahora usted bien sabe a quien se le contó por justicia. Fue a Isaac. ¿O a quién se le contó por justicia eso? Pues la Biblia que usted tiene allí dice que se le contó por justicia a su padre, a Abraham. ¿A qué? Aquello, hermanos, de que ¿por qué causa? Por la pasividad de su hijo. Es que Isaac, hermano, fue un hijo pasivo, un hijo obediente, un hijo de que no era alguien de que quizás le llevaba la contraria a su padre. Ahora entonces, ¿qué aprendemos de esto? Y vamos a ir finalizando, el tiempo ya se nos termina. ¿Qué aprendemos de todo esto? De cuando Isaac, hermano, pudo haber huido, escapado en aquel momento, cuando veía que todo se estaba preparando para él y que sabía que él era la víctima que iba a ser sacrificada. Él llegó obedientemente y llegó, hermanos, hasta esa etapa de poder, hermanos, poner su vida voluntariamente. ¿Para qué? Para que ese sacrificio, cuando Abraham, según la carta a los Hebreos, él levante esa mano que allí llevaba el cuchillo, dice la Biblia en la carta a los Hebreos, de que Abraham pudo ver desde lejos el sacrificio redentor de Cristo Jesús en el Calvario, porque estaba presentando él a su hijo con un sacrificio en un holocausto. Ahora, hermanos, nosotros debemos de reconocer todo esto, de que cada uno de nosotros, hermanos, debemos de llevar, hermanos, esa prueba de ese carácter hacia el Señor, para poder entender, hermanos, cómo está esa estrecha relación con el Padre. Y si nos consentimos que somos hijos de Dios, pues el hijo, según la descripción bíblica que vemos acá, de que siempre caminaron juntos, es de que el hijo está para obedecer al Padre y no al contrario. Así es de que eso es, hermano, lo que Isaac hace, obedece a su padre. Jesucristo, cuando llega al Calvario, él pudo haber hecho tantas cosas para no poder llegar allí, pero sabe que iba obedeciendo el mandato de su padre. Ahora nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como pueblo salvado por la sangre de Jesucristo, ¿qué somos? Somos hijos de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Obedecer su palabra. Llevar, hermano, en nuestro corazón ese nuevo carácter por medio de la palabra del Señor. De que ese único que a Abraham se le pide, de Jesucristo, hermano, se menciona de que no es único, sino que es el unigénito. Porque para Dios, hermano, Jesucristo dio lo único que tenía y nos dio a su Hijo unigénito. Abraham presentó a su único hijo. ¿Por qué único? Les explicaba al principio, porque habían más. Pero Dios presentó a su Hijo unigénito. ¿Para qué?
para que cada uno de nosotros, hermanos, podamos entender de que ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, eso llevó un costo grande. En cuanto, hermanos, que si poco se habla de Sara y de Abraham, sus actitudes que ellos pudieron ver presentado, pero ahora imagínese usted como padre haciendo eso, ¿cómo se hubiera sentido? Ahora imagínese, hermanos, cómo se sintió Dios cuando Él mismo presentó a su Hijo en un sacrificio, muriendo en un madero, sintiendo ese dolor literalmente. ¿Por qué causa? Por la causa mía y la causa suya. Entonces, ¿a qué nos debe de llevar esto? A una reflexión de que si han pasado muchas cosas por cada uno de nosotros, ahora, hermanos, presentémoslos en ese altar de Jehová para poder, hermanos, llevar nuestra vida delante de Dios como Él quiere y como la palabra nos manda. No porque nos va a ver o qué pasa cuando venimos al culto, porque muchas veces quizás venimos para ver si vino aquella o vino aquel, mira cómo viene y allá no parece o qué. Es que viene a buscar cada día de la presencia del Señor. Aquel hermano que quizás usted lo ve que anda en desajustes espirituales, pues no lo debilite más, ore por él y tráigalo aquí a este lugar. ¿Por qué? Porque aquí es donde él se va a formar. Aquí es donde él va a llevar ese buen carácter, de esa estrecha relación con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio del mensaje de la palabra que él va a estar oyendo cada vez. Así de que qué bendición, hermanos, vamos a orar. El tiempo se ha ido tan rápido. Creo de que usted así lo ha sentido, yo así lo he sentido. ¿O cuántos están ya aburridos de estar acá? ¿Sabe de que se oye decir muchas veces: ahora sí que esos cantos estuvieron pero aburridos? Ese mensaje hoy sí que estuvo pero aburrido, ahora no le entendí nada. Fui a dormir mejor allí a la casa de oración que en la casa mía, porque vino a echar un buen sueño acá. Pero sabe de que yo nunca he conocido de un culto aburrido, pero sí he conocido creyentes aburridos, eso sí, que es algo muy diferente, ¿verdad? Así es de que, pero espero, hermanos, que eso no esté acá.